¿Qué tal? Buenas tardes. Como les mencionaba, soy su anfitrión Alejandro Blanco. Soy médico especialista en radiooncología. Trabajo acá en San José, Costa Rica, en el Centro de Radiocirugía Robótica, y para nosotros es un placer poder desarrollar estas actividades. Hoy especialmente pues, estamos felices, a punto de terminar este año y a punto de celebrar nuestra Navidad. Hoy le he pedido al máster Fabio Andrés Chávez Campos, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones en Salud de la Escuela de Tecnologías de Salud en la Universidad de Costa Rica, a quien conozco hace muchos años y es una de las personas que más maneja temas prácticos de la radiobiología acá en nuestro país y tiene mucha experiencia en cuanto a investigación básica, que es uno de los temas más interesantes y que nosotros como Centro de Radiocirugía Robótica estamos interesadísimos en poder desarrollar. Yo le he pedido a Fabio de que toque este tema que cada vez se menciona más, todavía es desconocido y no podemos terminar de entender ni cómo regularlo, ni cuáles son los efectos, ni con qué dosis de radiación, ni de qué manera o con qué separación espacial podemos hacer esto para favorecer estos fenómenos que todos queremos. Fabio, muchas gracias por aceptar el reto, por acompañarnos y en esta fecha tan bonita de participar con nosotros. Así que te dejo y es tuya la audiencia. Gracias, Fabio. Gracias a usted, doctor. Bueno, creo que ahora sí se está compartiendo. Vamos a ocultar los paneles, un momentico. Y bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que dichosamente tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esta oportunidad de conversar sobre un tema que, como dice el doctor, es nuevo, es un tema que todavía tenemos mucho por conocer, pero que eventualmente creo y creen también muchas otras personas puede llegar a tener implicaciones muy importantes en la clínica, pero que todavía para poder trasladar todo ese conocimiento al día a día del quehacer médico hace falta un poco más de investigación. Y bueno, la charla del día de hoy se titula Radioterapia y respuesta inmune. Como les adelantó un poco el doctor, yo me desenvuelvo como investigador en el Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica, el cual pues fue creado en 1975 y que cuenta con distintas secciones. Tiene la sección de genética, la sección de cáncer, la sección de infección nutrición y la sección de investigación en envejecimiento. Nosotros como laboratorio nos formamos parte de la sección de genética y vemos parte de nuestro laboratorio y el equipo de trabajo de nuestro laboratorio y también podemos ver algunas de las ocasiones en que hemos contado con la colaboración del Centro de Radiocirugía, un aliado clave para realizar tanto investigación básica en biosimetría y radiobiología, como también en actividades académicas y de extensión docente. Ya entrando en lo que sería la temática, como en toda historia, tenemos nuestros personajes principales que están en una batalla por la que un lado tenemos a los héroes, la radioterapia y el sistema inmune, los Jedis podemos decir de esta película, y por el otro lado tenemos al villano a derrotar, el cáncer. En esta charla, entonces, vamos a hablar de cómo la radioterapia podría colaborarle al sistema inmune para poder vencer al villano en esta batalla. Y cómo entonces la radioterapia es capaz, ya en términos más científicos, evocar respuestas por parte del sistema inmune, respuestas de tipo antitumoral. Vamos a hablar muy rápidamente sobre la radioterapia, puesto que conozco que ya la mayoría sabe de lo que se trata. Y podemos decir que la radioterapia es el uso de radiaciones ionizantes para tratar alguna enfermedad o condición, generalmente para tratar lesiones neoplásicas, y que tenemos dos tipos de radioterapia. La teleterapia, en donde la fuente de radiación se encuentra fuera del paciente y que se localiza muy precisamente las de radiación al sitio que se quiere tratar, ya sea de fotones o partículas,
Y por el otro lado, la braquiterapia, en donde se insertan en el interior del paciente fuentes, ya sea temporalmente o permanentemente, que hagan estas fuentes para tratar lesiones. Y ahora, entonces, ¿cómo funciona la radioterapia? Es importante que sepamos que la radioterapia es eminentemente un tratamiento locorregional, es decir, eminentemente actúa solo en la zona en la que queremos irradiar o en la que queremos tratar y en donde se encuentra la lesión tumoral. A diferencia de, por ejemplo, la quimioterapia, la cual es considerada un tratamiento sistémico, que al viajar, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, en la mayoría de los casos, afecta células de distintas partes del cuerpo. El objetivo de la radioterapia es detener la proliferación de células tumorales e inducir su muerte, evitando, en la medida de lo posible, afectar los tejidos sanos del paciente, tal como vemos en esta imagen, en donde la radioterapia involucra una detallada planificación para dirigir seguramente la radiación al sitio del tumor, evitando lesionar tejidos sanos. El principal blanco de la radioterapia dentro de las células tumorales es el material genético. Al inducir daño en el ADN, logramos la muerte tumoral. Al irradiar el tumor, entonces esperamos que en el mejor de los casos, este responda de forma completa, o sea que exista remisión de enfermedad, o al menos que responda parcialmente, es decir, que disminuya su volumen. Tal como vemos, por ejemplo, en estas imágenes de PET-CT con FDG, en el caso de la izquierda, en un tumor de esófago, en donde vemos la lesión con estos colores cálidos brillantes antes del tratamiento y cómo ha disminuido su volumen después del tratamiento. O en la imagen de la derecha, en donde se está observando la respuesta parcial que ocurre en una metástasis hepática, en donde las imágenes de arriba podemos ver mucho mejor en las imágenes ya fusionadas la extensión de la lesión con esos colores cálidos rojo amarillo, y en las de abajo cómo después de la radioterapia ha disminuido la extensión de la lesión. Rápidamente sabemos entonces que la radioterapia daña el ADN mediante el depósito directo de energía en los átomos componentes de la molécula, o indirectamente mediante la radiólisis del agua, que conduce a la formación de radicales libres, que son especies altamente reactivas, que al interactuar con el ADN producen daños en su estructura. La radiación ionizante puede producir muchos tipos de daño en la molécula de ADN. Vamos a hablar de los principales, de los que podemos mencionar: alteraciones en lo que serían las bases nitrogenadas y formación de sitios abásicos. Podemos hablar también de rupturas de hebra simple y rupturas de doble hebra. La formación de daño por parte de las reacciones ionizantes en el ADN induce la activación de mecanismos de respuesta celular. La respuesta celular al daño radioinducido es coordinado por tres proteínas llamadas quinasas, similares a la fosfoinositol 3 quinasa, o para decirlo en resumen, PIKK. Específicamente, estas proteínas son la proteína quinasa dependiente de ADN, la ATM y la ATR. Juntas, estas proteínas se encuentran dentro de las primeras respondedoras al daño. Las PIKKs van a fosforilar grandes redes de proteínas, dentro de las que encontramos la CHK1, la CHK2 y la P53. Junto con la fosforilación de estas proteínas y otras dianas, van a conducir al arresto del ciclo celular en respuesta al daño, la activación de mecanismos de reparación, y si el daño es muy severo e importante, la activación de vías de muerte celular. En el contexto de las células normales, células no malignas, la fosforilación de P53 por parte de la acción de ATM y CHK2 va a llevar a la acumulación de este P53 a nivel nuclear y a un aumento en la transcripción de genes proapoptóticos como VAX, NOVA y PUMA,
favoreciendo la activación de P53, pero ahora en el citoplasma, lo que eventualmente conduce a la liberación del citocromo C por parte de las mitocondrias, a la formación del apoptosoma, la activación de la vía de las caspasas y la apoptosis de la célula irradiada. También la radiación puede producir estrés de membrana, lo que favorece la formación de ceramida, lo cual activa una quinasa que se llama RIP, y esto lleva a a la activación de una vía de señalización que conduce a la necrosis. Ahora bien, en alrededor de un 50% de las células de los tumores humanos, la proteína P53 se encuentra mutada. Por esta razón y por otras adicionales, en las células tumorales no funcionan correctamente los mecanismos de regulación del ciclo celular ni los mecanismos de muerte celular programada como la apoptosis que acaba de mencionar. Por tanto, muchas de las células tumorales, a pesar de tener daños severos en su material genético, continúan hacia la mitosis y las células resultantes de esta división experimentan lo que conocemos como catástrofe mitótica, las cuales se caracterizan por la acumulación de fragmentos de ADN libres o envueltos en su propia membrana, lo que conocemos como micronúcleos. Y estas células resultantes son casi siempre incapaces de seguir replicándose. Estas células luego siguen acumulando daño y mueren ya sea por necroptosis o autofagia. Ahora, esto es lo que clásicamente se ha hablado como mecanismos de muerte después de la irradiación. Pero recientemente nuestro conocimiento sobre el destino de las células cancerosas posterior a la radioterapia se ha ampliado más allá de estos mecanismos. Se han identificado otros destinos y formas adicionales de muerte en respuesta a la radiación. Y ahora tenemos esta lista mucho más amplia. Entonces, además de los mecanismos antes mencionados, podemos hablar ahora de necroptosis, piroptosis, ferroptosis, cuproptosis. Y bueno, y aunque todavía no sabemos con qué certeza ocurre esto in vivo, lo importante es que se tiene evidencia de que algunos de estos tipos de muerte celular son inmunogénicos, es decir, son capaces de evocar respuestas inmunes antitumorales. El tipo de muerte tras la radiación va a depender de distintos factores. Factores intrínsecos de la célula, como el tipo celular, como la fase del ciclo celular, el estado de P53 y de proteínas ATM o de las proteínas PKK, si estas se encuentran en su forma eh, normal o si se encuentran mutadas. También van a depender de factores asociados al tratamiento como la dosis total, el número de fracciones y las calidades de la radiación. Factores del microambiente, como por ejemplo la presión parcial de oxígeno. Ahora, si gustan indagar un poco más sobre estos mecanismos de muerte inducidos por la radioterapia, en la presentación que luego puedo compartirles van a quedar todas las referencias. Este artículo en general hace un muy buen trabajo para llevarnos más allá de la apoptosis y la necroptosis radioinducida. Pero lo importante es que quiero que queden con ese mensaje, que algunas de estas formas de muerte inducidas por radiación se consideran como inmunogénicas, capaces de evocar respuestas inmunes. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestro segundo personaje, que es el sistema inmune, el cual, como sabemos, puede dividirse en dos ramas, a grandes rasgos: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y estas interactúan entre sí para generar, pues, respuestas ante, en este caso, pues, células tumorales. La respuesta innata va a incluir factores solubles como las proteínas del complemento y varios componentes celulares como son los granulocitos, mastocitos, macrófagos, células dendríticas y las células natural killer o células NK. La inmunidad innata va a generar respuestas rápidas e inespecíficas y constituyen la primera línea de defensa. Y a pesar de que se consideran como respuestas inespecíficas, ciertas células de la inmunidad innata van a expresar receptores de superficie que son capaces de reconocer
señales liberadas por las células moribundas o células tumorales. Estas células se conocen en conjunto como patrones moleculares asociados a daño o por sus siglas en inglés DAMPs. La identificación de estas señales es importante porque va a ayudar a la rama adaptativa del sistema inmune a crear respuestas que están dirigidas ante las células tumorales. En el otro lado, entonces, lo que sería la respuesta adaptativa, esta va a tardar un poco más en desarrollar sus respuestas y van a estar mediadas por anticuerpos, por linfocitos B y linfocitos T, dentro de los que destacamos los linfocitos CD4 positivos y CD8. Los linfocitos CD8 positivos se conocen como linfocitos citotóxicos y estos van a ser capaces en determinadas condiciones de reconocer a las células tumorales e inducir su muerte. Y entonces en el reconocimiento de las células inmunitarias, en el reconocimiento de las células inmunes de las células cancerosas, van a intervenir ambas ramas, la innata y la adaptativa. En una vía vamos a ver que vamos a tener células que son capaces de reconocer genes expresados, genes asociados al estrés, expresados, perdón, por las células tumorales, como los genes MIC-A y MIC-B, los cuales sirven de ligando para receptores como el NKG2 que expresan las células natural killer. También las células natural killer van a monitorear constantemente la pérdida de moléculas HLA1, algo que sucede en la carcinogénesis. Por otro lado, las células dendríticas van a ser capaces de interactuar con células tumorales a través de sus receptores CD36 y receptores integrinas, lo cual en determinadas condiciones va a favorecer que estas células dendríticas fagociten estas células cancerígenas. Y al fagocitarlas, pues van a destruirlas y a procesar el material que estas tienen dentro. Y esto va a ser importante para ahora más adelante. También las células necróticas del cáncer, las células que mueren, por ejemplo, a causa de la radiación, van a liberar ciertas proteínas, como las proteínas de choque térmico, que facilitan que péptidos tumorales, o sea, péptidos derivados de proteínas expresadas solamente por células tumorales, sean capturadas por macrófagos o por las células dendríticas. Entonces, ahora nos vamos hacia la respuesta adaptativa. Y es que las células dendríticas que han fagocitado estas proteínas y péptidos tumorales van a procesar ese material para luego presentarlos en receptores de superficie a través de complejos llamados HLA tipo 1. Y a través de esos complejos HLA tipo 1 presentan estos péptidos antígenos tumorales a los linfocitos T. Esto, junto con otras moléculas coestimuladoras necesarias, puede llevar a la activación de estos linfocitos T y a la producción de células CD8, linfocitos CD8 positivos con capacidad antitumoral y también de CD4 positivos capaces de favorecer la liberación de anticuerpos antitumorales. Aquí vamos a reproducir un video. Ahora en la mañana, aquí. Sí Entonces aquí en el video vemos unos linfocitos, los cuales se encuentran monitoreando nuestro cuerpo ante la búsqueda de células tumorales. Vemos que el reconocimiento lo hacen generando protrusiones alrededor de las células tamizadas en búsqueda de estos neoantígenos, ¿verdad? Que expresan las células tumorales y en caso de que sea necesario, cuando sí existen estos neoantígenos, van a estos linfocitos T inyectar una serie de proteínas que son estos puntitos rojos, como proteínas llamadas granzima y perforina, que dañan a las células tumorales y producen su muerte. Vean que esta inyección de estas proteínas lo hacen a través de microtúbulos, que permiten que la inyección de estas proteínas sea específica a solo las células tumorales, las cuales después eventualmente pues van a morir. Y esto lo hacen de forma sin dañar
a las células normales, al menos en condiciones normales, llamémoslas así también. Entonces, si vemos que el sistema inmune es capaz de encontrar y destruir a estas células tumorales, ¿cómo es que ellas llegan a evadir esta acción y entonces las personas desarrollan cáncer y pues se desarrollan síntomas ya pues clínicos de la enfermedad? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de nuestro tercer personaje, que es el cáncer, para poder responder esta pregunta. En primera instancia, es importante recordar que muchas veces se dice erróneamente que el cáncer es solo una enfermedad, cuando en realidad corresponde a un grupo de enfermedades que se originan a causa de alteraciones genéticas o epigenéticas, que conducen a la desregulación de procesos clave para el funcionamiento celular normal. La carcinogénesis es un proceso multietapa en que ocurre la transformación de células normales hacia células malignas, las cuales van obteniendo progresivamente una serie de características o propiedades que les permite formar lesiones tumorales. En la actualidad se propone una lista de 10 propiedades distintivas o hallmarks que caracterizan a las células tumorales, como por ejemplo la capacidad para replicarse de forma indefinida, la capacidad de generar respuestas inflamatorias prolongadas, la capacidad para invadir tejidos locales y a distancia, la capacidad para generar nuevos vasos sanguíneos, la inestabilidad genómica, la capacidad para resistir la muerte celular, la reprogramación metabólica, la capacidad para mantener una señal de proliferación sostenida, la capacidad para evadir supresores de crecimiento y la capacidad para evadir la respuesta inmune antitumoral. Entonces, el sistema inmune puede frenar la progresión tumoral, como paradójicamente también favorecer su evolución y avance. Una de las hipótesis que explica este fenómeno se conoce como inmunoedición del cáncer, y este proceso va a involucrar 3 fases, denominadas eliminación, equilibrio y escape. Entonces, durante la fase de eliminación, las ramas inmune, innata y adaptativa van a cooperar para reconocer y destruir las células tumorales. Aún así, pueden haber algunos subclones tumorales o grupos de células poco frecuentes que son capaces de sobrevivir a la eliminación. Y estas pasan a la segunda fase de equilibrio. En esta segunda fase, el crecimiento del tumor es limitado y con el tiempo puede estancarse. Sin embargo, la presión constante del sistema inmune adaptativo va a generar una especie de selección natural que favorece la aparición de subclones que son capaces de resistir la respuesta inmune. Y entonces esto pasa a lo que sería la fase de escape. Entonces, en esta fase de escape, los tumores inmunoeditados van a tener la posibilidad de seguir creciendo, o sea, su crecimiento no tiene freno, y allí entonces es cuando la enfermedad se hace clínicamente aparente. Existen distintos mecanismos, sin entrar en mucho detalle, de cómo las células tumorales logran ingresar en la fase de escape. Algunas de estas posibilidades son la ausencia de liberación de antígenos tumorales, la ausencia de receptores en células T, o sea, en linfocitos T, que sean capaces de reconocer estos antígenos tumorales, los factores sistémicos que inhiben la respuesta inmune y pues el establecimiento de un microambiente tumoral inmunosupresor. Ahora, uno de los mecanismos adicionales que podrían explicar el escape de las células tumorales de la vigilancia del sistema inmune, en el que quiero hacer hincapié, va a involucrar a los que se le conocen como puntos de control inmune.
los cuales pues son moléculas que en condiciones normales son expresadas por células de nuestro cuerpo y que se unen a receptores en linfocitos T y que van a regular su activación y tolerancia, siendo su papel en condiciones normales el impedir que la respuesta inmune sea tan fuerte como para que pueda destruir también células sanas. Sin embargo, vamos a ver que las células tumorales también pueden expresar estos ligandos de puntos de control inmunológicos y de esta forma engañando a los linfocitos T. Por ejemplo, son capaces de expresar los ligandos PDL1 y PDL2 que se unen a su receptor PD1 en los linfocitos T. Este PD1 es una molécula fundamental en lo que es la regulación de la actividad de linfocitos T citotóxicos en tejidos periféricos. Y entonces, cuando se une este receptor con su ligando, van a funcionar como una especie de freno a la actividad citotóxica de los linfocitos T, evitando entonces que el linfocito pues destruya a la célula tumoral. Existen también otros ligandos que pueden expresar las células tumorales, como los CD80 y CD86, que se unen a su receptor CTLA4 en linfocitos T. Estos dos, el PD1 y el CTLA4, son los puntos de control inmunológico mejor descritos y en los que se ha desarrollado la mayor cantidad, como vamos a ver, de fármacos para bloquear este mecanismo de engaño que tienen las células tumorales para evitar que los linfocitos T les destruyan. Adicionalmente, vamos a ver que las células tumorales van a liberar una serie de moléculas inmunorreguladoras como la indoleamina, se llama indoleamina 2,3-dioxigenasa, que conjunto con otras citocinas con actividad inmunosupresora van a producir el agotamiento de las células T, evitando su acción, básicamente. Ahora, entonces, vamos a hablar, ya después de esta introducción, del tema en cuestión. Y ya con todo lo que hemos hablado va a quedar mucho más claro cómo interactúa la radioterapia y el sistema inmune. Entonces, a medida que vamos generando mayor investigación sobre los efectos biológicos de la radioterapia, obtenemos evidencia cada vez más sobre sus efectos inmunomoduladores. Sin embargo, vean que les pongo un signo como de atención, porque como bien decía el doctor Blanco al principio, no voy a omitir mencionar que estos estudios son recientes y surgen de investigación básica, preclínica o clínica con alcances limitados. Es por tanto que lo que vamos a discutir a continuación tenemos que verlo tal como es, una nueva arista de las posibles aplicaciones de la radioterapia, pero que tenemos que investigar mucho más al respecto para poder trasladar todos estos hallazgos a la clínica. Y bueno, entonces, la radioterapia es capaz de inducir respuestas en ambas ramas de la inmunidad, tanto en la inmunidad adaptativa y en la inmunidad innata, ya sea a través de la destrucción de células tumorales como por la formación de fragmentos de ADN. Entonces, por un lado, la muerte de las células tumorales va a exponer la aparición de neoantígenos, o sea, péptidos derivados de proteínas que son expresados solamente por las células tumorales y los cuales, bueno, luego van a ser fagocitados por células presentadoras de antígenos profesionales como las células dendríticas, y estos luego son capaces de iniciar una respuesta inmune adaptativa a través de linfocitos T efectores que son capaces de destruir a las células tumorales, siempre y cuando estos no expresen los puntos de control inmune antes mencionados. Por otro lado, también la radioterapia es capaz de producir fragmentos de ADN de doble hebra
libres o en forma de micronúcleos, los cuales van a ser capaces de activar respuestas, vías de señalización asociadas a la inmunidad innata, como por ejemplo la vía Segas-Stink, que este es uno de los ejemplos que vamos a hablar un poco más en detalle con respecto a la inmunidad innata. Precisamente, en el caso de la inmunidad innata, uno de los ejemplos más descritos es la activación de la vía Segas-Stink, que inicia porque la radioterapia produce daño en el ADN, produce fragmentos de doble hebra en el ADN, y la proteína Segas es una proteína sensora de la inmunidad innata que reconoce estos fragmentos y que reconoce también, pues, micronúcleos. En presencia de alguno de los dos, esta proteína va a producir un segundo mensajero que se llama guanosina adenosín monofosfato cíclico, el cual va a activar a una proteína llamada STING, que se encuentra en en el retículo endoplásmico, el cual luego se va a traslocar hacia el aparato de Golgi, en donde sufre ciertas modificaciones posttraduccionales, como la palmitoilación en ciertos residuos de cisteína, y luego esta forma ya de proteína STING se trasloca hacia el núcleo, en donde activa a factores de transcripción que aumenta la expresión y posterior luego secreción de distintas citocinas con actividad antitumoral, como por ejemplo distintos tipos de interferón 1, la proleucina, la interleucina IB o I-beta, perdón, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Esto es importante, esta figura es algo que se ejemplifica o que está sucediendo para que contextualicemos en la célula dendrítica. Entonces, en esta imagen, acá tenemos a la célula dendrítica señalada y entonces estamos al final de la vía en donde se está liberando distintos tipos de interferón 1. Estos interferones 1 son capaces de favorecer la maduración de células dendríticas a través de vías paracrinas, y esto a su vez facilita que estas células dendríticas hagan la presentación de los neoantígenos tumorales a las células CD8 positivas. Y además también los interferones favorecen la infiltración de las células CD8 positivas, estas células citotóxicas antitumorales, al sitio de tumor, en donde estos pueden eventualmente ejercer su efecto citolítico. Entonces, es importante que sepamos que adicionalmente dentro de las células tumorales también ocurre lo que sería la vía Segas-Stink y la liberación de interferones que conduce a lo que es la apoptosis de las células tumorales. Al igual, estos interferones de tipo 1, que son los alfa y los beta, van a tener distintos efectos sobre las múltiples células del microambiente tumoral, de la inmunidad, del sistema inmune, que el efecto neto va a favorecer una respuesta en contra de las células del cáncer. No vamos a entrar en mucho detalle sobre las vías de cada uno y cómo funcionan estas células, pero que sepamos que en general, en el efecto neto va a ser una actividad antitumoral. Basados, por ejemplo, en la premisa de que la activación de la vía Segas-Stink en conjunto con la radioterapia puede conducir a un efecto neto antitumoral, distintos grupos de investigación han desarrollado fármacos agonistas de esta vía. Por ejemplo, en este artículo, los investigadores desarrollaron un sistema nanovacunal de administración de fármacos agonistas de Segas-Stink que se encuentran pues recubiertos de una membrana biomimética de célula tumoral. Y una vez inyectado, estos péptidos van a ser capaces de aumentar la actividad de la vía STING, aumentar la expresión génica de los genes de interferón y a la secreción de distintos tipos de interferón 1, o sea, el alfa y el beta. Y se ha visto que tiene una mayor actividad cuando se administraba de forma concurrente con radioterapia.
Esto, obviamente, como se ve en la imagen, en modelos animales, y esto eventualmente pues tiene que hacerse con ensayos ya a nivel preclínico y clínico. Ahora, con respecto a lo que es la inmunidad adaptativa, entonces, como mencioné, la inmunidad adaptativa antitumoral está mediada por linfocitos seleccionados por su capacidad para montar respuestas específicas contra antígenos derivados de proteínas tumorales. Proteínas las cuales son liberadas por las células tumorales cuando éstas son dañadas por la radioterapia y mueren. Y también vimos que no todo tipo de muerte celular es igual. Esas son piezas claves para poder ir armando el rompecabezas. Entonces, la radioterapia induce distintos tipos de muerte celular en los tumores, dentro de los cuales la necroptosis, la piroptosis, la ferroptosis, la crupoptosis y la apoptosis independiente de caspasas se consideran como tipos de muerte celular inmunogénica. Definamos muerte celular inmunogénica. Entonces, la muerte celular inmunogénica es aquella en que se estimula una respuesta inmune contra antígenos que son liberados por las células moribundas, en particular aquellos que son, pues, productos de células cancerosas y que son estos antígenos liberados por las células cancerosas cuando estos mueren, como por ejemplo cuando son expuestos a radiación. ¿Ok? Entonces, estamos destruyendo células tumorales con la radioterapia, se liberan estos antígenos tumorales, los cuales son captados por las células dendríticas y estas células dendríticas van a procesar y presentar estos antígenos tumorales en su superficie a través de moléculas HLA1 y HLA2. Luego, estas células dendríticas van a migrar a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos que drenan el tumor. Y allí van a presentar estos neoantígenos a células T naïf o vírgenes y junto con moléculas coestimuladoras necesarias, van a ser capaces de activar a estas células T naïf y a favorecer su expansión clonal. Una vez activas, entonces, estas células T van a ser capaces de drenar de vuelta a lo que sería el sitio del tumor y ejercer su actividad antitumoral, destruyendo células, repitiendo el primer paso y generando un ciclo de retroalimentación positiva que va a ampliar y potenciar la respuesta en ciclos posteriores. Esto es lo que se hipotetiza. También, debido a que los linfocitos T viajan en sangre a través del sistema vascular, van a también eventualmente, se hipotetiza igualmente, a actuar sobre células tumorales que se encuentren en sitios tumorales secundarios o que se hayan diseminado a otras partes del cuerpo. Entonces, por tanto, si bien la radioterapia tiene como objetivo principal el destruir las células tumorales dentro del campo irradiado, cada vez hay más evidencia de que la radioterapia aprovecha el sistema inmune del paciente para actuar en otros sitios, para atacar células dentro y fuera del campo de exposición. Entonces, este efecto inmunológico de la radioterapia va a contribuir a la eliminación de células tumorales residuales, no solamente en los lugares irradiados localmente, sino también en lugares distantes del tumor principal. Esta hipótesis podría explicar observaciones clínicas de respuestas terapéuticas de lesiones secundarias cuando se irradia el tumor primario. A esto se le conoce como efecto abscopal. Solo que ahora veremos que esto no ocurre siempre, ¿verdad? Hay algunas observaciones que se encuentran documentadas, pero no es un efecto que sea, pues, ampliamente observado en la clínica. Ahí el doctor Blanco nos contará su experiencia como clínico. Entonces, adicionalmente, se considera que la muerte celular inmunogénica involucra 3 eventos previos y necesarios para la activación de la respuesta inmune adaptativa antitumoral.
Y estos tres eventos son la translocación de una proteína chaperona que se encuentra normalmente en el retículo endoplásmico, que se llama calreticulina. Entonces, cuando se trasloca la calreticulina hacia la superficie de la célula moribunda, que está muriendo porque la irradiamos entonces esa exposición de calreticulina va a ser una potente señal de cómeme para las células dendríticas. Entonces es como ponerle un cartel a la célula tumoral para que la célula dendrítica dice, ok, tengo que ir a fagocitar esa célula. Y entonces, al fagocitarla, estamos promoviendo que se procesen esos neoantígenos y se presenten en sus moléculas HLA. El segundo evento es la liberación de la proteína HMG-B1, la cual actúa sobre receptores TLR4 de las células dendríticas y facilita su activación y además está involucrada en el procesamiento y presentación de antígenos. Por último, el tercer evento es la liberación de ATP, que actúa sobre receptores P2X7 y P2Y2 de las células dendríticas y que va a favorecer de la liberación de proleucinas como la interleucina 1 beta, la cual a su vez favorece la activación de lo que serían los linfocitos CD8 positivos con la capacidad de destruir las células tumorales siempre y cuando no estén activados los puntos de control inmune, como les había mencionado. Entonces, de ahí va la respuesta que ya les había adelantado un poquito, o la pregunta más bien de que les había adelantado. Si la radioterapia es capaz de inducir estas respuestas sistémicas, ¿por qué no es común verla en todos los pacientes? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que recordar que las células tumorales se encuentran bajo una presión constante selectiva, o sea, una selección natural, por así decirlo, en donde empiezan a sobrevivir aquellos subclones tumorales que son capaces de escapar y engañar al sistema inmune, de poner freno a las respuestas inmunes antitumorales. Y como les mencioné, hay distintos mecanismos con que logran hacerlo. Y recordemos también que las células tumorales son capaces de expresar ligandos para los puntos de control inmune, poniendo el pie en el freno para la actividad citotóxica de los linfocitos T e inhibiendo, por lo tanto, su capacidad para destruir las células de cáncer. Y es por ello, considerando estos eventos, estos fenómenos, que distintos grupos de investigadoras y compañías farmacéuticas han buscado crear estrategias que busquen quitar ese freno a las respuestas inmunes evocadas por la radioterapia. Una de estas propuestas es el uso combinado de la radioterapia con inhibidores de punto de control inmune, que bloquean ya sea la unión entre PD y PDL1 o la unión entre CD80, CD86 y CTLA4, que son estos la mayoría de los fármacos fabricados hasta el día de hoy. Y esto llevaría a una mayor necrosis tumoral, una mayor inflamación y una mayor reactividad de las células inmunes. Esta tabla muestra ejemplos de algunos ensayos clínicos en distintas fases de realización que han mostrado algún potencial terapéutico del enfoque combinado de inmunoterapia, de inhibidores de los puntos de control inmune y radioterapia en pacientes con enfermedades que se consideran de alta inmunogenicidad. La evidencia ha mostrado beneficio en algunos pacientes que padecen de melanoma avanzado y metastásico, en pacientes que padecen de cáncer de pulmón de células pequeñas y en pacientes que padecen de cáncer de células renales. Pero es importante que sepamos que a pesar del beneficio del uso de esta terapia combinada, no todas las personas responden a la terapia y solo un subconjunto de personas presenta respuestas duraderas. De ahí también de lo que hay que reforzar de que es necesaria una investigación más amplia y pues una visión mayor sobre el fenómeno. Y entonces la diferencia en las respuestas entre pacientes podrían deberse, en primera instancia,
a factores, a características biológicas de los pacientes, es decir, variantes génicas en receptores clave de la inmunogenicidad, también en la presencia de subconjuntos de poblaciones de linfocitos T y de células dendríticas, también la liberación, los patrones de liberación de ciertas citocinas que tienen una capacidad inmunosupresora. También va a depender de características del tumor, si estamos frente al tipo de tumor, ¿verdad? Primero hay que considerar el tipo de tumor y también después considerar si estamos ante un tumor inmunogénico o uno no inmunogénico y propiamente también características del tratamiento. Esos factores asociados al tratamiento van a ser la secuencia, es decir, si damos antes la radioterapia y después los inhibidores de los puntos de control inmunológico o viceversa, la dosis a la cual se van a generar las mayores respuestas inmunogénicas sin destruir las células inmunes que puedan ejercer ese efecto y también los esquemas de fraccionamiento que sean óptimos para generar la respuesta deseada. En el caso, por ejemplo, de la secuencia, este autor propone, bajo la revisión de estudios retrospectivos, de que es mejor dar primero, cuando se trata de eh, inhibidores de los puntos de control PD1, que es mejor primero dar la radioterapia y después dar los inhibidores. ¿Por qué? Porque si damos antes los inhibidores, entonces vamos a quitar el freno que tenían los linfocitos T. Estos entonces van a migrar en mayor medida, van a infiltrarse en el tumor, van a empezar a activarse y cuando ya están dentro del tumor, irradiamos y entonces vamos a matar células tumorales, pero también vamos a matar a los linfocitos efectores que estuviesen infiltrados en el momento. ¿Ok? Entonces, por eso es que se hipotetiza que pudiera ser mejor, en el caso de los anti-PD1, los anticuerpos anti-PD1, dar primero la radioterapia. Y la dosis también es un factor que se tiene que tomar en cuenta porque es un equilibrio entre destruir la mayor cantidad de células tumorales y ejercer la mayor cantidad de muerte celular inmunogénica para generar una respuesta inmune. Eso es una dosis óptima, pero si la dosis es tan alta, vamos a lograr no solo la muerte de las células tumorales, sino también la muerte de las células inmunes que pudieran generar esta respuesta antitumoral por parte de las células, los componentes del sistema inmune. Y bueno, ya para ir concluyendo, entonces, podría decirles que la radioterapia se administra con fines de control local, pero que poco a poco tenemos más evidencia de que puede generar un efecto sistémico e influir sobre lesiones secundarias no irradiadas. Por tanto, la visión de la radioterapia como un tratamiento local empieza muy poco a poco a cambiar en los últimos años y ahora podemos ver de que la radioterapia puede provocar una respuesta inmune sistémica que da una fuerte justificación para tratamientos combinados entre radioterapia e inmunoterapia. Sin embargo, es importante, como disclaimer, ¿verdad? Que quedan muchos puntos para abordar, como un mayor entendimiento de los mecanismos de interacción entre la radioterapia y el sistema inmune, la identificación de los mejores esquemas para la combinación con inmunoterapia, las características, entender mejor cómo influyen las características biológicas del paciente en este tratamiento combinado y otros factores que puedan afectar la eficiencia del tratamiento. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido de provecho la charla y quedo pues abierta a consultas si es que las tienen y con mucho gusto intentaré responderlas en lo mejor que pueda. Fabio, muchas gracias. Como siempre, presentaciones muy frescas. Podemos aprender mucho y repasar conceptos. Mira, un comentario.
hay muchos aspectos de este conocimiento que todavía están en vacío. Hay cosas que todavía no terminamos de entender. Por ejemplo, si es necesario irradiar todo el tumor. A esto le llamamos separación espacial, o sea, dentro del tumor dejar segmentos que no reciban una dosis de radiación para no depletar completamente el sistema inmune. Si hay algunos estudios que hablan que a mayores dosis hay inhibición de estas vías proinflamatorias, se activa la proteína T-rex que desactiva la secuencia Gas-STING. Eh, También esto nos va a llevar evidentemente a cambios de conceptos de cómo medimos los efectos biológicos de la radiación, porque en el conocimiento radiobiológico pues no se contemplaban estos otros mecanismos que suman daño. Entonces lo que yo veo es un horizonte muy interesante. Estamos en el inicio, podríamos decirlo, de una nueva era en el que podríamos disponer cada vez de nuevas herramientas, por decirlo así, o sea, hacer lo mismo, pero desde una perspectiva distinta, esquemas distintos, inclusive tasa de dosis de radiación distinta con efectos biológicos que podrían ser radicalmente opuestos. ¿Algún pensamiento con respecto a eso, Fabio? Sí, todavía nos queda bastante por entender, ¿verdad? Muchas veces los autores e investigadores especializados en el campo hablan de utilizar a la radioterapia como una especie de vacuna en que te va a activar el sistema inmune con respuestas específicas ante las células tumorales y no tanto como un tratamiento ablativo, ¿verdad? De destruir por completo el tumor, que es más o menos como en la actualidad se utiliza, sino como destruir lo suficiente como para que puedan evocarse estas respuestas inmunes que junto con estos tratamientos inmunoterapéuticos se puedan generar respuestas amplias antitumorales. Entonces es interesante y vemos en ello la versatilidad que existe de la radioterapia y de ese amplio horizonte que tenemos por delante, ¿verdad? Tanto los que estamos en investigación básica como, por ejemplo, los clínicos que están en la línea frontal, ¿verdad? Para poder entonces trabajar y poder ir afinando todos esos detalles que nos quedan por, por conocer. Fabio, muchas gracias. Por ahí nos han pedido que si puedes compartir la presentación, tal vez esa tarea se la vamos a dejar a Claudia para que te persiga y ella después nos ayuda compartiendo esta presentación. Hemos tenido un Claro que sí. número interesante de participantes. Espero que lo hayan disfrutado. No quiero tomar más del tiempo programado para esto. Aprovechar para, como miembro del Centro de Radiocirugía Robótica, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. A usted, Fabio, a Claudia, que nos ayuda, y a todas las personas que se han conectado en estos webinars. Fabio, ¿algunas palabras? Bueno, espero que todos pasen un feliz año nuevo y unas felices fiestas y que en el próximo año, en el próximo ciclo, pues empecemos con todas las ganas y siempre para el Centro de Radiocirugía, para mí es un gusto participar en las actividades que ustedes organizan y siempre hemos encontrado en el Centro de Radiocirugía un aliado para poder seguir trabajando en estos campos. Entonces, para mí siempre es un placer estar participando por acá.